estaba planteando que la Constitución del 91 lo que quería justamente era ampliar la participación política, democrática. Y justamente en su artículo 39 consigna que un derecho fundamental es el derecho a la asociación sindical. Entonces nosotros al pertenecer al sindicato estamos ejerciendo también nuestro derecho a la participación política y un poco esta historia de esta organización sindical en particular pues inició en el 2000, pero la conmemoramos el 7 de mayo del 2021 porque en esa fecha fue que el 7 de mayo del 2001 que nos confirieron la personería jurídica. Una cosa que quería destacar de la línea de acción de esta organización es una premisa fundamental y es que el hilo conductor de nuestro accionar ha sido que no somos enemigos de las directivas, pero tampoco amigos de ellos. Somos sus interlocutores. Aquí Y eso pues aparentemente ha ya sido siempre cogió muy, ahí, pero muy claro. la cámara Entonces, supuestamente... ¿Está el la cámara, mija? compañero, qué pena, se le prendió el micrófono, compañero Mauricio. Entonces, con esa premisa de ser A ver lo del interlocutores, volumen. hemos desarrollado una actividad sindical independiente y siempre comprometida con los intereses de los trabajadores de la DEAN. Quisiera darle la palabra a la compañera Ailín Giraldo, que es una de nuestras fundadoras, que lleva 28 años en la organización sindical, en la entidad, perdón, y justamente pues es una de nuestras directivas. Ha sido muy importante el accionar de las compañeras, de las mujeres en la organización y pues yo quisiera preguntarle a la compañera Eileen pues cómo ha sido su experiencia a lo largo de estos 20 años de sindicalismo. Se prepara el compañero Oscar Vega, por favor, y la compañera Eileen, que ahí la veo conectada. Compañera, tiene la palabra. Hoy les comparto algunas de las razones por las cuales hoy, al igual que ayer, encuentro motivación para seguir participando en la lucha y defensa de mis derechos, los derechos de mis compañeros, que en definitiva son nuestros derechos. Pensé en mi historia, pensé en los diversos roles que ejerzo de manera cotidiana, ya que soy profesional, servidora pública y en mi caso escogí ser madre. Aparentemente los roles que les acabo de mencionar históricamente pasan desapercibidos. Hay sobrecargas y no solamente laborales, sino también emocionales y afectivas. Nosotras las mujeres de manera silenciosa abordamos nuestro papel en la sociedad y muchas veces por la tradición y las costumbres se nos ha dejado en un segundo plano, algunas veces invisibles, otras postergando los sueños, los proyectos e incluso muchas veces cediendo a los otros el reivindicar y exigir nuestros derechos. Soy mujer que decide y decidí ser parte de la organización sindical en primera instancia al valorarme, al entender que nadie diferente a mí puede comprender mejor lo que me sucede y al asumir los múltiples roles que les mencioné. Yo tomé conciencia desde hace varios años que puedo aportar para mejorar las condiciones de vida de mis compañeros y por supuesto las mías. Mi voz, mis pensamientos, mis sentimientos tienen espacio al participar, al ejercer ese sagrado derecho de elevar mi voz ante lo que no estoy de acuerdo y especialmente ante las injusticias que siempre nos acechan y sobre todo en la DIAN. Creo que el servicio público no es solo hacer bien mi trabajo de manera comprometida, sino que también se refleja en buscar que todos nuestros compañeros estén bien, que se les valore y se les respete. Muchas veces ser sindicalista es ser la voz de quien no tiene voz, es ser fuerza y tratar de ser ejemplo a otros para que asuman también su papel en la defensa de sus derechos.
Ser mujer es un privilegio de la vida. Ser mujer que participa de la organización sindical es honrar la memoria de otras mujeres que entregaron sus vidas para que nuestras existencias pudieran disfrutar de lo que hoy son derechos, triunfos que algunas veces no valoramos, como los que son los frutos de la lucha y la reivindicación propios de una organización sindical. Por lo anterior, invito a todos mis compañeros a perder el miedo, a elevar sus voces y a participar activamente de esta experiencia. Sigamos construyendo una sólida organización sindical que sea útil, necesaria, pertinente en estos tiempos en donde cada vez más se pretende precarizar y vulnerar a todos los trabajadores. Me vinculé hace 20 años a Utradian porque vi desde el primer momento en Tulio Roberto Vargas como un líder que lleva en su alma el amor por la lucha de los derechos humanos. Su disciplina y entrega a esta labor me han convencido que vale la pena seguir adelante. Muchas gracias, compañeros. Gracias, ahora sigue Oscar Vega. Pero creo que sacó el compañero, buenas tardes, sacó el compañero Antonio. Sí, lo sacó. Pero bueno, ¿Aló? ya está organizado. Ahí está. ¿Aló? Ahí está. Sí, lo escucho, Antonio. ¿Compañeros me escuchan? Sí. Ah, bueno, Lo listo. escuchamos. Listo, compañera Aileen, muchas gracias. Ahora justamente quería hacer la introducción del compañero Oscar Vega, que también es de la Junta, es nuestro vicepresidente en este momento, y el compañero Oscar lleva 29 años en la entidad. Entonces, pues desde luego que ha estado también como fundador desde el inicio del sindicato, y yo quisiera que él nos contara no solo su experiencia, porque él está desde que se llamaba el Sindicato Asodian Federativo, sino que también nos pudiera dar una pincelada al final de su intervención sobre cómo ha visto la evolución de las relaciones entre el sindicato y las directivas. Muchas gracias, compañero Oscar. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo hago para cerrar este? Oscar, no se te escucha. Tienes el micrófono cerrado. Ahora sí. Ya. Mira, buenas tardes. Como lo decía el compañero Antonio Eber, yo estoy desde que nació la organización sindical Utradian, afiliado en ese momento era Asodian, pero antes de que naciera Asodian Federativo en su momento, hicimos parte de un grupo de personas que no nos quisimos quedar con los atropellos que en su momento cometía la administración. De ahí que nació una organización sindical, Sintradian. Y siempre como un grupo de amigos hemos estado pues trabajando con ese grupo de que ya hoy, como hablaba con Antonio, que hace 20 años que sucedió esto, muy difícil. En toda mi vida solamente he estado afiliado a dos organizaciones sindicales. Una fue Sintradian cuando nació Sintradian. Y en el momento en que nos expulsaron de Sintradian, creamos nuestra organización sindical Asodian Federativo en su momento, ahora Utradian, hoy Utradian. Desde ese momento hago parte orgullosamente de esta organización sindical y la he defendido con todo. He hecho parte de muchas juntas directivas, en secretarías, comisión de reclamos, afiliado. Siempre he estado ahí, siempre ha estado ahí mi organización para ponerme el brazo en el hombro cuando más la he necesitado. Y no solo yo, muchos compañeros que en el trasegar de este tiempo han estado conmigo. Porque no solamente para decir que para unas compañeras, inclusive para personas que no son afiliadas, siempre hemos estado ahí
y siempre ha estado ahí la organización sindical. La relación con las directivas, como todos, no es fácil, es difícil. No somos unos anarquistas, no somos unas personas, unos sindicatos que no le guste estar reunido con la directiva, pues nosotros nos gusta reunirnos con la directiva siempre y cuando haya un marco de respeto. Y nosotros no nos vendemos. Nosotros respaldamos nuestros principios. Para nosotros primero están nuestros afiliados y los funcionarios DIAN, que cualquier cosa personal que nos llegaran a reconocer. Eso ni siquiera pasa por la cabeza de ninguno de esta junta ni ha pasado en el tiempo que hemos estado en nuestra organización. Como decía, de la mano de Tulio, porque aquí todos entramos a aprender. Cuando yo ingresé a la DIAN hace 29 años, yo me hice profesional en esta entidad y me especialicé, como muchos acá, y hemos ido aprendiendo poco a poco. Lo que pues, para mí, por lo menos el tema del derecho, derechos de petición, estudiar sentencias, participar en mesas de negociación. Ahora con la negociación colectiva, la participación de nosotros ha sido activa. He sido negociador varias veces en las mesas de negociación. Ha sido un tema difícil, complicado, porque desafortunadamente anterior, pues las organizaciones sindicales éramos un solo bloque y íbamos a favor de los funcionarios. En las últimas negociaciones a partir del 2018 eso ha desaparecido con estas nuevas organizaciones sindicales que representan el 30% de la afiliación. Y ha sido muy difícil porque nos desbaratan acuerdos ya construidos, como el de ampliación de planta. Y una directiva en este momento que tenemos como la doctora Barriga, una señora tan dictatorial, tan negligente, es terrible, es terrible. No es que nosotros seamos groseros, pero es que nosotros no nos podemos entregar a la directiva y nosotros siempre vamos a estar por el lado de los compañeros. Y eso es lo que vamos a hacer. Y pues como hablábamos, siempre con Tulio hemos tenido una relación con las directivas, no hay que estar lejos, no hay que estar cerca. Porque entonces si estamos lejos, ¿qué vamos a negociar? Negociar dentro del tema de los pliegos de peticiones, dentro de todos los acuerdos que se han logrado. Acuerdos que antes no teníamos, que han mejorado nuestras condiciones, como el día de permiso que nos dan cuando cumplimos años, el permiso para estudiar, la licencia de maternidad, entre muchas cosas que nosotros hemos ganado, ampliaciones de planta. Pero desafortunadamente con esta directiva ha sido muy complicado y nos hemos tenido que ir. Antes nos vamos con la fuerza de la palabra, como le escucho muchas veces al presidente. Discutíamos y hablábamos, ahora nos tenemos que ir con la fuerza del derecho. Por eso en este momento estamos en el tema de la tutela y estamos estudiando y estamos demandando muchas injusticias que están pasando. Pueden a veces pasarnos por encima, que no van a llegar, pero sí van a llegar, vea. Lo importante era por lo menos parar la mesa de negociación y que no llegaran a cumplir semejante, a firmar acuerdos tan terribles como los que pretendieron firmar en el año 2020 y ahora lo frenamos. ¿Y eso cómo lo ha hecho? Lo ha hecho nuestra organización sindical Ultradean. 20 años de experiencia, 20 años de trabajo y siempre hemos estado ahí. Siempre asumimos los problemas de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros hermanos como propios. Los hemos sentido, hasta los hemos llorado. Y hemos estado ahí y ahí seguiremos estando, compañeros. Porque esa es nuestra función. Y entiendan, en esta junta directiva y en esta organización sindical hay respeto y principios. Y nosotros es para adelante. Llevamos 20. Dios quiera que esta organización dure 20 o muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Oscar. Muy importante su intervención. Quisiera señalar lo siguiente a propósito de lo que usted mencionaba. Ahorita, el 30 de abril, la directiva envió un tip sindical. Y entonces ahí ellos, ustedes lo pueden revisar, pero me va a permitir leerlo porque me parece importante. Dice, ¿qué hace un sindicato? Entonces dice, un sindicato
busca la protección y el mejoramiento de las condiciones laborales de sus afiliados a través de la negociación colectiva con los directivos de las administraciones de la DIAN. En la mayoría de los casos, esta negociación se hace cada año y queda establecida dentro de un acuerdo. ¿Por qué era importante traer esto a colación? Porque aquí hay dos, digamos, por lo menos uno, pero dos errores. El primero es que justamente una organización sindical no solo aboga por sus afiliados, como bien lo ha expresado ahorita Oscar, no solo por nuestra experiencia, sino porque justamente al ser representantes de los trabajadores, se tiene la capacidad de representar a la totalidad de los mismos, estén o no estén en el sindicato. Y lo segundo justamente es que por lo menos miente frente a la intención o a la, digamos, realidad frente a la negociación, que como ya lo hemos explicado en varios miércoles sindicales, pues la han venido boicoteando, incluso ahí sí, atentando contra uno de los derechos que ellos señalan ahí, que es el de la negociación colectiva. Bueno, ahora quisiera invitar al compañero Luis Piñeros, no sé si está ahí conectado. Sí, me oyen, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero Lucho. Compañero Lucho es nuestro presidente de la seccional Bogotá, que es una de las más numerosas. Justamente el sindicato ha venido creciendo y si bien inició en la aduana Bogotá, hoy en día también tenemos representación en Medellín, en Armenia, en Pereira, en Cali y en otras ciudades. No estamos en todas las seccionales como quisiéramos, pero justamente vamos trabajando. Entonces quisiera invitar al compañero Lucho para que nos dé su saludo y nos cuente su experiencia a lo largo de tantos años de sindicalismo y cómo ha visto las relaciones con los otros sindicatos a lo largo de este tiempo. Muchas gracias, compañero. Bueno, un segundo. Bueno, en todo este tiempo, en todos estos largos años que llevo como miembro del sindicato, ya sea en su parte directiva como simplemente como afiliado, he ido aprendiendo a través de los años lo que es una organización sindical y, digamos, cambié mi manera de ver al sindicato desde el momento en que entré. En un principio, entré por la invitación que me hizo Tulio Roberto para vincularme al sindicato, pero simplemente pues desconocía totalmente lo que era una organización sindical y lo que una organización sindical puede ofrecer a todos los funcionarios y a todas las personas en general. Y también lo que uno puede ofrecerle a la organización sindical, tanto como organización como a sus miembros. En un principio pensé que simplemente se buscaba como un medio de defensa contra los maltratos de los directivos. Pero una vez adentro empecé a ver todas las ventajas que conlleva lo que es un sindicato. A través de los años empecé a conocer que un sindicato nos puede ayudar en muchas cosas, en la protección de nuestros derechos, de las condiciones laborales, todo lo que hemos conseguido como organización Utradian, ya sea en sus diferentes denominaciones, por ejemplo, las luchas por las primas extralegales, las condiciones laborales, las mejores instalaciones para los funcionarios, las mejoras en el bienestar social de todos nosotros, luchar por las condiciones de salud de las personas.
como consecución de camillas, digamos que hubiera un médico, un psicólogo, un enfermero que estuvieran prestos a ayudarnos. Con esto ahora de la pandemia, digamos, luchar por que se instaurara el trabajo en casa cuando empezó todo esto para proteger la vida de las personas, que se pueden promover las buenas relaciones de trabajo con los directivos de la entidad, con nuestros jefes, que todos seamos tratados con dignidad, con respeto, haciendo que las normas se cumplan. Todo esto para que mejore la entidad. Igualmente en el aspecto, digamos, social, personal de todos nosotros, se ha visto la solidaridad que hay entre todos los miembros del sindicato. Cuando de pronto se necesitan traslados, se hablan con las personas encargadas de facilitar los mismos dentro de la entidad, ya sea por cuestiones de enfermedad, por unión familiar. También hemos conseguido, digamos, entre todos nosotros ya somos una familia, somos amigos dentro de la organización sindical. También, digamos, la organización ha fomentado el derecho de superación de todos nosotros, ya sea con los cursos que hemos estado recibiendo como miembros de la organización, que si estuviéramos nosotros solos no los podríamos tomar porque son muy costosos, pero unidos entre todos nosotros sí lo podemos tomar. Y con ello pues se nos va a facilitar el ingresar como funcionarios de carrera a la entidad y también crecer como personas. Igualmente que la organización facilita el esparcimiento, digamos, de las personas, porque tenemos como actividades extralaborales, como el Día de la Mujer, las despedidas de fin de año, muchas cosas. Y eso sin contar con lo que ya han dicho otros compañeros dentro de intervenciones anteriores, como los beneficios de la negociación colectiva, que nos han ayudado digamos, a un progreso ya sea personal y social de todos en la entidad. Digamos, por todas estas cosas yo creo que es una de las decisiones que he tomado pues en mi vida como persona, me ha permitido ayudar a las otras cuando han tenido problemas, y también he recibido también ayuda de parte del sindicato en problemas que he tenido, digamos, o a realizarme como persona también. Entonces, digamos, para terminar, yo creo que el sindicato nos enseña a exigir nuestros derechos dentro de la entidad y ante la sociedad y ante el Estado. El sindicalismo no solamente es luchar por nosotros, es luchar por, digamos, por la sociedad en general, a ver si este país, digamos, alguna vez mejora, si deja de haber tanta violencia, de luchar contra, digamos, los dueños de este país que no dejan que haya una igualdad entre todos nosotros, que haya una igualdad de la sociedad, que es básicamente lo que buscan las organizaciones sindicales. Digamos, no quiero extenderme más, pero eso es en concreto lo que pienso y lo que siento sobre lo que es nuestra organización sindical y lo que ha sido esta para, digamos, para mí como persona. Gracias. Muchas gracias, compañero Lucho. Importante rescatar lo que mencionaba frente a la solidaridad, ¿no?
Antonio, no te escuchamos. Creo que ¿Aló? lo sacó. No, Ya, aquí estoy. Ya. ya. Estaba hablando con el micrófono apagado. Estaba señalando, agradeciéndole al compañero Lucho por su intervención. Le estaba destacando el elemento de la solidaridad, ¿no? Que es muy importante ser solidario, no solo con los compañeros afiliados y afiliadas al sindicato, sino pues como funcionarios, ¿no? Es uno de los valores que nos debe caracterizar justamente como defensores de los derechos humanos también. Entonces, ¿aló? Sí, lo ¿Aló? ¿Me escuchamos. escuchan? Sí, lo ¿Sí? escuchamos. Sí, le estamos oyendo. Perfecto. Sí. Entonces, quisiera invitar al compañero Carlos Espitia, que es otro compañero que lleva más de 25 años en la entidad, para que nos contara un poco qué problemas o qué obstáculos él ha identificado a lo largo de tanto tiempo de actividad sindical. Entonces, compañero Carlitos, y después se prepara el compañero Jorge Mario, nuestro compañero que si bien pues no es fundador de los 20 años, pues sí es en este momento presidente de la seccional de Suroccidente y pues ha hecho un trabajo muy importante en la ciudad de Medellín. ¿Sí está Carlitos? Se lo busco. Sí, yo lo Compañero vi. Carlos. ¿No Él está está? ahí. No, yo lo vi, pero Carlos Geraldo No, Espitia, claro, señor, es. no está conectado. Ah, no está conectado. No, no, señor. Ay, caramba. Bueno, Ya le doy la invitación. Si quieres que No, pues siga Jorge Mario. no, a todos yo los he llamado. sí. Bueno, mientras solucionamos el problema de la conexión del compañero Carlitos, ¿sí está el compañero Jorge Mario? Si quiere, mientras tanto le hago una lectura, mire, de esa primera junta siguen afiliados, estoy hablando de la primera junta cuando fundamos el sindicato, siguen afiliados y bueno, de la junta fue Oscar Vega, que sigue afiliado, que ya habló, Juan José Riaño, que sigue afiliado, que también ya habló, que es nuestro fiscal, Oscar es nuestro vicepresidente, sigue afiliado Fernando Segundo González, él no está participando en directiva, pero él sigue afiliado. Sigue afiliado el compañero José Luis Romero Rubio, que él hace parte hoy de la Dirección de Impuestos Bogotá, y también sigue afiliado el compañero Osman Armando Urrea, quien hoy hace parte de la directiva de Medellín, ¿sí? Y bueno, y sigo afiliado yo, Tulio Roberto Vargas, estoy hablando de la primera directiva que tuvimos, ¿sí? También es importante decir que del primer grupo de afiliados tenemos al compañero Alberto Enrique Martínez Arias, quien se retiró por pensión, pero que estuvo hasta el último momento. El compañero Carlos Gerardo Espitia, pues que no sabemos si alcance a entrar. Voy a seguir aquí mirando quién más. Bueno, Fernando Segundo. ¿Quién más? Janet Rocío Acuña. Ella también está pues, desde el inicio de la organización sindical. No sé si está en la reunión. Bueno, ya pues nombramos a los otros compañeros, compañeros que han hablado. La compañera Marta Palada López, quien ella se murió estando en la entidad, pero siempre estuvo afiliada hasta último momento. Desafortunadamente le dio una cosa terrible en el cerebro y ahí quedó. Me dolió mucho. El compañero Javier Rojas, él todavía sigue afiliado, él es de la aduana, no sé si se hizo presencia. También está nuestra compañera Nayan Sicano, quien ella también murió por un cáncer.
Bueno, creo que estos son las personas en general que, pues, de este grupo fundador que se mantienen en la... Ah, y el compañero Henry Chaparro. Nuestro compañero Henry Chaparro, que hace parte de la Dirección de Aduanas de Impuestos Bogotá. Él también, pues él ha sido también aduanero y él también se mantiene afiliado, es otro de los compañeros, pues, fundadores de la organización, y la compañera Nayiber González Pardo, también, casi se me olvida nombrarla, muy importante ella, también se mantiene desde esa época en la afiliación en la organización. Pues en ese momento nos llamamos Asodian Federativo, pero ahora pues nos llamamos Utradian. Le doy la palabra a Antonio. Muchas gracias, presidente. Quería mencionar que, bueno, mientras que el compañero Juan José aún no ha hablado. Él está aquí en lista, pero aún no ha hablado. Entonces, bueno, mientras el compañero Carlitos, si lo podemos ubicar, se conecta, y el compañero Jorge Mario, que pues no lo veo por ahí, quisiera darle la palabra entonces al compañero Juan José Riaño por dos razones, digamos. Creo que es muy importante el aporte que él hace en la Junta, siendo nuestro fiscal. Siempre pues es una voz tranquila, con mesura, que da muchas garantías, pero además porque él funde, o digamos, le ha logrado poner una impronta muy importante al sindicato, que es la posibilidad de la fusión del sindicalismo con todo el tema cultural, ¿no? Compañero, hablando con distintos compañeros para esta reunión, llegamos a una conclusión, y es que la organización más vieja de los trabajadores en la DIAN es justamente el Cineclub Stanley Kubrick, que hoy en día sigue funcionando y que hace parte justamente del sindicato. Entonces, yo quisiera pues invitar al compañero Juan José para que nos comentara esa experiencia, ¿no? Cómo es el ser sindicalista y cineclubista. Entonces, compañero Juan José, tiene la palabra. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes, compañeros. Pues yo quisiera iniciar mi intervención contando algo de lo que ha sido la génesis de Utradian. Para dar fechas, por allá en el año 93, cuando ingresamos a la entidad, confluimos con un grupo de amigos, realmente, algunos de los cuales nos conocíamos desde que estudiábamos en la universidad, y otros nos fuimos volviendo amigos ahí por el trato continuo que íbamos teniendo. Nosotros empezamos en turnos de 24 horas por 24. Entonces ahí empezó, digamos, una de nuestras primeras luchas, que fue pues reivindicar que fueran 8 horas como normalmente tenían que ser. Fue una lucha que duró como unos 6 meses, pero a la final la logramos. Bueno, ¿qué sucedió ahí? Ahí, dentro de, digamos, esa comunión que hubo y ese trato que teníamos nosotros, empezamos a notar que teníamos muchas coincidencias. Aparte digamos, de nuestra necesidad por defender la parte social y la parte de los trabajadores. ¿Cómo era la literatura, el cine y en sí las artes? En esa época, estoy hablando todavía de 1993, fundamos un periódico en el aeropuerto. El periódico se llamaba Es-Trip, que era un juego de palabras. Es y la palabra trip, que significa viaje. No sé si el compañero Antonio tenga el PDF que le remití. Ese fue el primer periódico que sacamos con la colaboración de algunos compañeros. Ahí se publicaron algunos poemas de compañeros de la época, un cuento que yo escribí y algunos mensajes publicitarios que tuvieron acogida porque tratamos de que fueran bien diferentes a lo normal. Por ejemplo, estaba uno que decía: se busca tejedora de sueños para desenredar el ovillo de la noche. Ese era como el matiz que le queríamos dar nosotros a la publicación. A raíz de eso, y al haber confluido con
2 personas más que nos conocimos en la universidad y que teníamos trabajo cineclubístico, que era Julio Portilla, que ya no está en la entidad, y Tulio Roberto Vargas. Entonces, ¿qué hicimos pensando en todo lo que estábamos viviendo en ese momento? Digamos, eso de llegar a un aeropuerto y trabajar 24 horas seguidas, eso fue un choque bastante fuerte. Pero entonces nosotros sublimamos eso y dijimos, aquí hay que hacer algo, porque hay mucha imagen y mucha poesía en las imágenes. Y logramos, con la ayuda de Fernando Zanabria, que ya nos dictó unas charlas y nos ayudó con su salsa en una de nuestras reuniones, celebraciones, que la escuela, que en ese momento tenía equipos de filmación y equipos de edición, nos facilitaron las cámaras. Estuvimos trabajando parte del 93 y comienzos del 94. Filmamos algo así como 31 horas, las cuales terminaron en una edición de 22 minutos que es posible que la veamos ahora al final de esta reunión. Ese fue, digamos, parte de como la génesis de lo que viene siendo ahora Ultradian. O sea, tanto la parte literaria como la parte de cine. Y también para comentar que los primeros funcionarios integrantes de Copaso que hubo en la DIAN, en la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, fuimos Tulio Roberto y yo. Fuimos los primeros que abogamos por mejores condiciones de trabajo por la gente, para la gente, iluminación, aireación, dotación de equipos, dotación de elementos para su trabajo. Esa fue una lucha que dimos nosotros también. Y bueno, luego de eso decidimos que se podía crear un ente cultural como el Cineclub, que nos ayudara a congregar a la gente y, digamos, a comunicarle parte de lo que nosotros queríamos con nuestra función de trabajar en pro de la gente y también de la cultura. Entonces, el Cineclub tiene 23 años. Empezó a funcionar permanentemente en septiembre de 1998. Pero ese Cineclub tuvo sus inicios como en el año 94-95 en la escuela, cuando Julio Portilla encontró un televisor grande de esos antiguos que tenía pantalla gigante, que para verlo tocaba estar sentado al frente, si no, no podía ver la imagen. Y se empezaron a pasar algunas películas. En su inicio el Cineclub se iba a llamar Cineclub Fellini, porque acababa de fallecer el maestro Fellini. Pero en esos ires y venires, cuando ya estábamos listos para iniciar las funciones, se murió Stanley Kubrick. Entonces decidimos ponerlo Stanley Kubrick. Digamos, eso es parte de la génesis de lo que ahora es Ultradian. Luego, como dijo el compañero Oscar, quiero decir que yo solamente estaba afiliado a dos sindicatos, primero a Sintradian para el año 97 cuando inició, y luego cuando nos expulsaron a Sodian Federativo, que ahora es Ultradian. Eso es lo que tengo ahora para decir. Muchas gracias. ¿Aló, me oyen? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, entonces el anfitrión es el que está un poco... ¿Se alcanza a ver el trip? Ahí lo estoy tratando de pasar. ¿El video? El video más tarde, no, el trip. Ah, el trip. Periódico.
Sí, se fue con algunos de los compañeros de la época. Estaba Jessy Basurto, estaba también Fernando Sanabria, estaba Hernando Villate, estaba yo. Tulio formó parte después cuando nos lo vetaron. Solo salieron 2 números, el tercero se quedó en la prensa. Sí, no lo pude subir. No sé por qué no me deja subirlo. Ahí también se lo envié a la compañera Angie para ver si lo podía subir, pero no fue posible. ¿Aló? Sí, ¿Me compañero, escuchan? lo escucho. Sí, señor. Perfecto. Bueno, muchas gracias, compañero Juan José. Quisiera hacerle una pregunta al respecto, ¿no? No solo Strip, sino también, digamos, recabando aquí información, también existió un periódico llamado La Bagatela. No sé si Bagatela, usted sí, nos señor. podría comentar un poquito al respecto de eso, porque, digamos, hoy en día, si bien hay muchas, pues sí, redes sociales y cosas, creo que sí hace como falta un informativo así, digamos, que pueda transmitir lo que estamos pensando como organización sindical a los compañeros. Entonces, importante escuchar esa experiencia para ver qué nos inventamos. Pues ese periódico duró como saliendo físicamente como unos 3 años. Luego ya hubo dificultades y la misma entidad pues al comienzo nos permitió publicarlo en la red, pero después ya hubo complicaciones. Nosotros teníamos nuestro propio correo electrónico, entonces después la DIAN nos lo bloqueó y no nos volvió a dar acceso. Ahora lo único que hace es publicar lo que algunas de las organizaciones envían ahí en ese boletín sindical, no más. Pero, digamos, respecto a lo que es la historia en sí de Bagatela, Tulio tiene toda la información. Vale, compañero Juan José, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces ahora pues quisiera justamente invitar al compañero presidente Tulio Roberto para que, digamos, si quisiera hacer como algunas pinceladas frente a la historia de la organización, pero fundamentalmente para que nos ayude con una pregunta y es, ¿qué importancia tiene para el sindicato hacer parte de una central obrera? O sea, creo que hay veces que, o sea, la gente cuando nosotros nos presentamos, ¿no? Utradian, Utradec, que hacemos parte de la CGT, la gente pues como que no comprende o no tiene claro la importancia de como sindicato hacer parte de una central obrera. Entonces, compañero Tulio, le doy la palabra. Ese niño yo lo quiero mucho porque es buen muchachito. Sí. Compañero Tulio. Bueno, a ver, ¿qué podría agregar? Hernando Villate París, del que hablaba Juan José en el TRIP, él hizo parte de la primera junta directiva también. Él se retiró de la DIAN, cuando se retiró incluso estaba en la junta directiva. También pues Julio Portilla, quien también lo nombró Juan José, él también estuvo en la junta directiva y él pues es un cineclubista reconocido, entonces eso fue lo que nos hizo pues unirnos. Realmente ahí había una experiencia muy grande de Juan José con el Cineclub Alberto Alaba, que todavía existe, que tiene hace poco cumplió 35 años creo, pero tiene bastante tiempo. 38. 38, perdón. Julio tenía otro cineclub que se llamaba El Proceso, y yo había tenido una experiencia con el cineclub de la Universidad de la Gran Colombia, y también había formado cineclubes en los barrios, cuando hacíamos trabajo popular, y también había sido como ayudante de los compañeros del cineclub de sociología. Entonces, eso nos ayudó realmente a integrarnos y a comenzar a trabajar alrededor del cineclub, ¿sí?
de estar, digamos, metidos en esta onda. Y por eso es que realmente hacemos el video que vamos a presentar al final. Es un video muy institucional, pero creo que fue un esfuerzo. Y bueno, la idea era seguir trabajando en ese tema, pero pues, no se ha podido, se han pasado los años, no hemos hecho más videos, pero creo que ese es un ejemplo para que se pueda seguir trabajando en ese tema. El otro medio de comunicación que tuvimos es pues la bagatela. Realmente la bagatela no se llamaba la bagatela, se llama Bagatela Solo, Bagatela Solo. ¿Sí? Realmente pues, con eso hicimos presencia en el sindicalismo. Tenía varias secciones, una sobre todo iba de lo general a lo particular, planteaba los temas de lo internacional, la política internacional, en lo que tenía que ver con aspectos relacionados con nuestro trabajo. Por ejemplo, en este momento era toda la discusión alrededor del ALCA y la lucha que llevamos contra el ALCA, y toda la lucha, porque fue el momento en que comenzó el auge del neoliberalismo. Entonces planteamos esa discusión ahí desde la bagatela en esa lucha contra el neoliberalismo, que hoy vemos los efectos terribles. O sea, toda la situación de desindustrialización en Colombia y de desempleo y de miseria en la que estamos, y de la falta de progresividad de los tributos, pues tiene que ver precisamente con ese surgimiento del neoliberalismo. Ahí se sacaron cosas como, por ejemplo, el acuerdo de Washington, que fue un pacto que marcó, digamos, una trayectoria. En ese momento del 93, 94, 95, sobre todo desde el 93, ese debate estaba muy candente. Yo estaba en ese momento haciendo una maestría, y pues el debate era muy fuerte, porque pues eso era como lo que estaba en auge, y los que cuestionábamos eso éramos muy pocos. Y había gente pues muy importante en esa maestría, profesores universitarios y todo eso, y los debates eran fuertes, y pues se traían de alguna forma a la entidad. Igual tenía una sección nacional, digamos, se planteaba la problemática nacional, tenía una sección cultural, porque quizás la tarea siempre ha sido, digamos, una mirada desde lo cultural, o sea, el desarrollo de nuestra cultura. Nosotros somos seres pensantes, seres que tenemos sentimientos, y la cultura es una expresión muy nuestra, y entonces siempre hemos tratado de unir estos aspectos. Nosotros alguna vez, por ejemplo, Julio nos elaboró tenemos un CD por ahí que él nos hizo sobre salsa. Él escogió música salsa que tenía que ver pues con temas sociales, y montó un CD de salsa. Sí, en ese momento era más difícil, pero él lo hizo. ¿Sí? Eso lo traía la bagatela, lo cultural. Lo traspasábamos siempre con pintura clásica. ¿Sí? Escogíamos obras de la pintura clásica para poder montarlas también ahí. Y bueno, los temas de la DIAN, había una sección, Sabía Usted, y entonces en Sabía Usted pues se planteaban pues los temas de la DIAN, y cuando podíamos sacábamos algo de humor, que también es importante. Lo que pasa es que nos ha faltado como un caricaturista, como alguien que haga esa labor, ¿sí? Pero también tuvimos la idea pues de hacer una editorial, y sacamos un libro nomás, pero ahí está esa idea que se llamó Selecciones. Es un libro que tenía un artículo de Emma Goldman. Emma Goldman es una de las pioneras en toda la defensa de los derechos de la mujer. Hoy el movimiento feminista tiene en Emma Goldman realmente a una de las mujeres que comienza a plantear esa discusión, y precisamente se llama La Mujer Libre. Estamos hablando, ella vivió entre 1869 y 1940. ¿Sí? Es un texto muy corto de ella. También sacamos algo de Noam Chomsky sobre el control de nuestras vidas. Eso, pues todo este problema de los mass media y la influencia que tiene sobre nosotros, y la desinformación, y cómo digamos, hay una manipulación del pensamiento. Y en ese momento se dieron unas luchas que fueron las luchas, digamos, antiglobalización, que se dieron fundamentalmente con ejes como Seattle en los Estados Unidos, y de él recogimos un texto
de John Zerzan, que se llama La psicología de las masas del sufrimiento, ¿sí? Precisamente un poco, él escribe ese texto pues a partir de las marchas y de las grandes movilizaciones que se dan en ese momento contra pues la globalización, ¿sí? También tuvimos 7 años un programa de radio. Ese programa de radio pues en un principio lo hicimos en Todelar, ahí más o menos por la 85, la de Todelar. Después nos fuimos para Kennedy, y desde Radio Kennedy, que es una de las primeras emisoras de Colombia, es una emisora de origen católico, pero ahí teníamos una ventaja, y es que nos retransmitía una emisora popular de Kennedy, ahí detrás de Abastos, de Patio Bonito, ¿sí? Entonces, pues eso nos daba pues mayor afluencia. Teníamos alrededor de 15.000 personas que nos estaban escuchando todos los, no recuerdo si eran los martes, era una vez a la semana, pero no recuerdo si era el martes o el miércoles. Pero bueno, teníamos una audiencia importante y tuvimos audiencia internacional, porque ya al salirnos de Todelar y irnos para allá, entonces ya podíamos transmitir por internet, y ahí duramos varios años, fueron 7 años. Realmente lo que estuvimos haciendo radio siempre era difícil, porque pues había que desplazarnos todo pues, una vez a la semana hacia ese sector de la ciudad, pues ahí en las Américas con la Boyacá, y pues yo no vivo por allá, entonces siempre teníamos una secretaria muy importante que era Clarita, y entonces ella colaboraba mucho, era una persona muy pilosa. Entonces yo planteaba el tema en audio, ella lo trasladaba a texto y lo corregíamos, y después pues enviaba semanalmente a todo el mundo, ¿sí? Con eso sustituimos prácticamente el periódico escrito, porque comenzamos a hacer un periódico oral, o sea, la oralidad, digamos, y eso es lo que hemos llevado a la página web. Si ustedes ven la página web, realmente es una página fundamentalmente visual y oral, ¿sí? Es una página que recoge la idea del Cine Club, que recoge la idea de tener una comunicación eficiente, pero también recoge mucho la oralidad, ¿sí? Pues se trabaja, pues es lógico que cuando uno habla, pues habla sobre la base de unas guías textuales, pero la página ustedes la pueden ver, ahí donde están las capacitaciones y todo eso, y lo de YouTube que tenemos siempre son textos visuales, o por lo menos el audio está ahí. Ahora estamos tratando de meterle imágenes que tienen que ver, por ejemplo, para el caso de las protestas, estamos tratando de meterle imágenes que tienen que ver con las protestas. Todavía está un poco rudimentario, porque eso necesita mucha elaboración y mucho del tiempo que se lleva a eso. Entonces, por eso pues tiene esa rudeza, digamos, esa rudeza que es propia pues de la situación. Igualmente también pues tenemos la presencia en Facebook. No tenemos página, pero pues ahí hay un de Ultradian. Ahí tenemos más de 500 seguidores. Todos los afiliados que están ahí pues les llega su mensaje el día del cumpleaños. Se les atiende el día del cumpleaños. Y ahí hacemos transmisiones. Realmente hacíamos más transmisiones antes de la pandemia que ahora, pero transmisiones de movilizaciones, de todo este tipo de cosas que hacíamos, la transmitíamos por ahí, pero no es página realmente, no es una página exactamente, sino es un Facebook, ¿sí? No hemos aprendido a hacer la conexión entre el Facebook y este mecanismo de Teams. Eso se puede hacer, pero no hemos aprendido a hacerla, y entonces por eso, por ejemplo, las charlas de los miércoles, que mucha gente las oye después por YouTube, no podemos pasarlas en directo porque no sabemos cómo es, ¿sí? Por otro lado, tenemos el Twitter. En el Twitter también tenemos 500 seguidores, más o menos. Ya uno manda un Twitter y funciona, no hay necesidad de enviarlo a otra gente para que lo retuitee, ahí lo retuitean. Estamos impulsando que todo el mundo saque Twitter, que ojalá tuviéramos, ahorita estamos 50 personas, ojalá los 50 que están aquí tuvieran su Twitter, porque eso nos ayuda mucho. Hoy en día, pues esos medios son los medios de ahora, ¿sí? 56 Twitter, eso pesa, ¿sí? Eso pesa, no crea. Sí, pero vemos todavía que nos falta, digamos, como
como usar ese medio cuando no nos atiende, por ejemplo, con el director anterior que no nos atendía para nada, pues, pero ahí nos contestó más de una vez por el Twitter, ¿sí? Entonces, ahí podemos crear redes de opinión, a veces hemos trabajado con y ahora sí entro al tema, con las centrales, y bueno, nosotros realmente pues tuvimos que tomar una decisión. Nosotros nos juntamos con la Ultradec primero en el año, yo quería que Percy hubiera venido, pero es que no me atrevía a esto por lo que está hoy en la movilización, pero en otro día podemos hacer un programa con Percy. Y bueno, Percy es el presidente de la Ultradec, Percy la Paloma, él es un dirigente sindical, fue trabajador de Adpostal, y ahí pues nos encontramos con realmente, pues cuando empezamos acá, yo tuve la oportunidad de meterme a una reunión donde Angelino Garzón, que era el ministro, por el tema de la negociación en el sector público, pero yo llegué fue por los amigos que tenía, en ese momento el que me dio el trato fue Enrique Borda, que es un amigo que pues, él fue secretario general de la alcaldía y fue viceministro del Trabajo en el ministerio de Lucho Garzón. Pero pues en ese momento todavía no, era un abogado litigante, entonces me dijo, mire, están en esto. Yo le pregunté, le dije, mire, estamos metiéndonos en el tema sindical, pues ayúdenos, ¿sí? Pues porque pues, yo traía una tradición, realmente era con los movimientos sociales, de estar trabajando alrededor de los movimientos sociales, de los paros cívicos y los movimientos sociales fundamentalmente en ese periodo, digamos, del periodo, digamos, del 84 al 90. Después de haber terminado la carrera de Derecho y después también y de haber terminado también de estar ahí en la Sociología. Y pues eso era un trabajo que se hacía con la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, ¿sí? Que fue muy importante en todo ese proceso. Muchos de esos movimientos cívicos se fueron transformando después y eso presionó la elección popular de alcaldes e incluso en algún momento dado, como en el 88, 89, convocamos un paro cívico nacional con FECODE y todo esto. Entonces, pues yo hablé con Enrique y le planteé el tema. Él es otro egresado de la Universidad Nacional, de la Facultad de Derecho. Él tiene 2 títulos porque estando a punto de terminar su carrera de Derecho, lo echaron de la Nacional y entonces se fue y terminó su carrera en la Libre y después él ganó la demanda y también se pudo graduar en la Nacional. Entonces él es abogado de 2 universidades, de la Libre y de la Nacional, ¿sí? Entonces él me dijo, no, hay esta reunión en tal parte, y yo me metí. Entonces todo el mundo, pues, ¿cómo así que este man de dónde aparece, que nadie lo conoce, y cómo así que está metido aquí hablando de la negociación en el sector público? En ese momento, pues, estábamos en la tarea de la reglamentación de los convenios 151 y 154. Y entonces a partir de ese momento comenzamos a conocer el movimiento sindical estatal, ¿sí? Y bueno, nos acercamos a Percy Oyola, con quien teníamos mayores, digamos, afinidades en el sentido democrático. Ese es un sindicalismo de origen democrático fundamentalmente. Y bueno, y también tiene un origen cristiano, ¿sí? Y realmente uno ve la mayoría de la gente de la DIAN, pues, cuando hablo de cristiano hablo de la cristiandad en sentido general, ¿no? Sí, de católicos, protestantes y todas sus diferentes vertientes, hasta ortodoxos. Entonces me pareció que recogía, digamos, el sentimiento de los compañeros de la DIAN, y entonces nos metimos por ahí en la UTRADE, que es la Federación de Trabajadores Estatales. Ahí entramos como en el año 2014, y fue muy importante porque con ellos comenzamos realmente ya institucionalmente, ya veníamos 4 años de trabajo no institucional, sino institucionalmente a trabajar por la negociación del sector público, ¿sí? Y con ellos pues fue que hicimos el trabajo en la radio, y con ellos después construimos una revista que se llama Panorama Social, que
Eso, ahí estuvimos hasta el año pasado, tuvimos unas discusiones ahí con Percy, entonces finalmente me sacó de la revista, pero son varios años de un trabajo permanente realmente en la revista, y las discusiones se dieron porque nosotros hemos planteado pues, que el movimiento de los trabajadores debe estar dirigido por trabajadores activos, y pues en ese momento pues en la CGT pues el presidente pues, Julio, que en paz descanse, pues él ya estaba pensionado y hay bastantes directivos, digamos, de la CGT que son pensionados, entonces nos parecía que eso debía ser de los trabajadores, y Percy también, aunque realmente nosotros no hemos cuestionado a Percy, porque a pesar de que Percy está pensionado, es una persona que tiene muy claro el tema del trabajo público. Pero en esa discusión, pues ahí tuvimos unas diferencias, porque la visión de la CGT es una visión, digamos, más amplia, incluso más amplia que la ley colombiana. La autonomía sindical le garantiza eso, y la visión de la CGT es que la CGT no solo son los trabajadores formales, sino los trabajadores informales, y la CGT busca recoger el movimiento social. De hecho, también nosotros desde los movimientos cívicos teníamos relaciones con sindicatos de la CGT en lo que se llamaba en ese momento ASICUN, que era la Asociación Sindical de Cundinamarca. ¿Sí? Allá teníamos sede y todo eso en las oficinas en ese sindicato. Entonces yo con esto quiero mostrarles que dentro de la visión de la CGT, pues está el sindicalismo, no como pretende decirnos la DIAN, que el sindicalismo solo es para nosotros ir a que nos mejoren el bienestar, sino que el sindicalismo comprende todas las relaciones de trabajo, pero también comprende todas las relaciones sociales y todo lo que tiene que ver con la clase popular, con el pueblo, digamos. ¿Y quiénes son los pueblos? El pueblo, pues los que somos distintos de los gobernantes. Por eso el sindicalismo, aunque puede tener en este caso relaciones con la Iglesia católica y incluso con las iglesias protestantes también, como sucede en las Antillas, es independiente de esto, aunque puede tener relaciones con los partidos políticos, es independiente de los partidos políticos, aunque tiene relaciones con el Estado, en el caso de los trabajadores estatales que interlocutamos con el Estado, pues es independiente del Estado. O sea, el sindicalismo es un actor nacional e internacional, y fundamentalmente es un actor internacional porque surge precisamente reivindicando la lucha internacional del proletariado, ¿sí? Ese es el surgimiento del sindicalismo. El sindicalismo surge como una expresión de la clase proletaria. ¿Y quiénes son los proletarios? Pues los trabajadores, que son la nueva clase social que aparece con la revolución industrial, y que ya no existen esas relaciones para pensarlo en términos de Europa, que son producto de las relaciones estamentarias, sino que son ya otro tipo de relaciones que están relacionadas con la relación capital-trabajo. Entonces ahí aparece, y el sindicalismo aparece fundamentalmente ligado al pensamiento socialista, ¿sí? En sus tres vertientes. El pensamiento socialista tiene tres vertientes. Una vertiente que es la vertiente anarquista libertaria, que tiene origen cristiano, en el sentido de que el anarquismo busca, o el pensamiento libertario busca desarrollar el amor propio, el amor común, o sea, el amor entre los ciudadanos, entre las personas, y entonces busca construir una sociedad, es una sociedad donde todos sean iguales, donde la gente viva a partir de comunidades y no, digamos, sujetada por un Estado. Esa es una visión. La otra es la visión, digamos, socialista marxista. Yo estoy siendo esquemático porque eso es más allá. La visión socialista marxista, donde dice, no, aquí hay que crear el Estado del proletariado, porque el Estado es uno, a pesar de que Marx dice que son las múltiples determinaciones, también dice, es el órgano de dominación de una clase por otra, y entonces tenemos que dominar nosotros los proletarios el Estado, y en la medida en que dominemos el Estado podremos construir la sociedad sin clases, ¿sí? Y la otra es la visión socialdemócrata, ¿sí? La visión socialdemócrata, que es la que dice, no, pues mire, dentro del capitalismo nosotros podemos construir una sociedad fundamentalmente equitativa a partir, digamos, de pago de los tributos y a partir de la construcción de unas relaciones democráticas que se nos garantice la libertad, donde todos tengamos derecho, y en esa medida se construye, digamos, el modelo socialdemócrata que es el que está rigiendo. Y ahí en ese contexto aparece pues el sindicalismo cristiano, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial,
que es un sindicalismo que está, digamos, dentro de este contexto de los derechos humanos y que dice ni capitalismo ni socialismo, sino busquemos una tercera vía. Eso es muy esquemático, pero fundamentalmente es eso. Y nosotros ¿desde dónde lo hemos trabajado? Fundamentalmente desde los derechos humanos, ¿sí? Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es lo que nos une a todos, ¿sí? Para evitar caer, digamos, en tentaciones de un lado o de otro. Entonces nosotros lo que hemos buscado reivindicar es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que eso tiene su declaración en América, ¿sí? La Declaración Americana y la Convención Americana que están ahí. Ese es el contexto. ¿Y cuál es el tronco de todo eso? Pues la Organización Internacional del Trabajo, que surge a comienzos del siglo XX, por eso cumplió 100 años el año antepasado, en 1919, y surge en medio de ¿qué? Pues en medio del triunfo de las revoluciones rusas y del triunfo de la fuerza, digamos, de la clase obrera, fundamentalmente en Europa, ¿sí? Esas son, digamos, como las características. Eso es lo que permite la aparición de la Organización Internacional del Trabajo, que es tripartista, donde están los trabajadores, los empresarios y los gobiernos, ¿sí? Donde se busca precisamente la interlocución, ¿sí? Eso es en términos. Entonces, en ese contexto es que nosotros pues, llegamos a UTRADEC, de UTRADEC llegamos a la CGT, como al año llegamos a la CGT. Con la CGT nos invita a hacer una capacitación en la UTAL, que es la Universidad de los Trabajadores de América Latina, que en ese momento tenía su sede más importante en Venezuela. Estuvimos allá en un curso, digamos, de formación sindical de la Universidad de los Trabajadores. Y después ellos se retiran de Venezuela y ahora la UTAL tiene su sede principal en Panamá. Y pues ahí comenzamos a integrarnos con trabajadores de toda América Latina. Y en ese momento la CGT pertenecía a una internacional que se llamaba la CMT, la Confederación Mundial del Trabajo, que posteriormente hacen un acuerdo y se unen en la Confederación Sindical Internacional, donde se unen todas las internacionales, digamos, democráticas, como para ponerlo entre comillas, digamos, de los estados democráticos, ¿sí? Porque hay otra internacional que es de los estados comunistas, digamos, donde está el sindicalismo chino, que se llama la Federación Sindical Mundial, pero la Confederación Sindical Internacional, ahí entra, es una fusión, y entonces ahí pues entra también la CGT, y bueno, ¿y cuál ha sido la importancia pues, de estar nosotros en UTRADEC? Yo creo que haber estado en UTRADEC y CGT fundamentalmente nos dio la importancia. Primero, nos sirvió en momentos de crisis, en momentos de luchas. Ustedes saben que nosotros aquí hemos tenido logros en este periodo, pues, logros importantes, ¿sí? Como por ejemplo la conversión de las primas en salarios, que eso ha sido muy importante, ¿sí? Antes incluso los compañeros lo nombran, nosotros estuvimos, pues Oscar, Juan José y todos los que estamos, los fundadores, no quiero sacar a nadie si no lo nombro es porque, pero realmente todos estuvimos en un primer logro que fue un grado. Nosotros logramos un grado para todos los empleados de la DIAN, o sea, una reclasificación, cuando el director era Cote y a partir de un paro, en ese momento no teníamos legalmente el derecho a la negociación, pues estaba ahí constitucionalmente, pero faltaba la reglamentación y por eso no lo permitía. Después también por la movilización, pues ya logramos convertir una parte, digamos, parte de nuestro salario eran incentivos, entonces hemos logrado transformar esos incentivos en salarios, y eso ha sido un proceso, porque era el 50%, imagínense, el 50% de lo que ganamos hoy era un incentivo, y entonces eso no tenía efectos prestacionales ni tenía nada, entonces eso lo logramos en varias fases, ¿sí? También logramos un achatamiento de plantas. Nosotros teníamos 42 grados, ¿se pueden ustedes imaginar? Y pasamos a 27 grados, ¿sí? Y finalmente ya logramos convertir, digamos, lo último que se logró fue ya como en el 2013,
¿sí? Eso ya es más cercano, que fue convertir el 26% que faltaba, convertirlo en salario, ¿sí? Después de ahí para acá, pues hemos estado en la pelea por la ampliación de planta, pero pues algo logramos en el 2015, logramos 1.498 cargos, y ahora pues estamos en la tarea pues, de lograr una ampliación más grande. Y entonces ahí, el papel de la CGT y de la UTRADEC, pues la UTRADEC y la CGT nos permitieron participar en el proceso de la negociación colectiva del sector público, o sea, en el logro. Nosotros hicimos parte de ese logro como organización sindical, y eso es un logro muy importante. Hoy tenemos más de 1.000 y pico de negociaciones en el Estado. Eso no existía antes. Entonces, para poder negociar había que hacer paros. Y si no hacía uno paro, no tenía la fuerza suficiente, no podía negociar. Entonces, eso fue un punto importante. Logramos esa reglamentación. Hemos estado en las negociaciones de 2013, 2015, y ahí lo hemos hecho pues por UTRADEC y por la CGT, 2013, 2015, 2017, 2019, y ahora esta pues que ya explicamos al comienzo. Y en estas luchas que le comentaba en un comienzo, pues el ministro era Carrasquilla, y Carrasquilla no recibía a nadie, y con Julio logramos hablar con Carrasquilla para esos logros también, porque pues siempre toda movilización implica, o sea, la lucha implica dos aspectos: uno, movilizarse, pero otro, hay que estar hablando. O sea, uno no puede movilizarse sin tener con quién hablar, hay que hablar con alguien. Entonces ahí logramos la interlocución en ese aspecto. Julio nos ayudó a conversar en ese momento con el ministro de Hacienda, nos ayudó, que era Carrasquilla. Después hablábamos con Zuluaga también, y esas dos entradas la hicimos, éramos los únicos que podíamos entrar allá, porque era con Julio. Y también logramos incluso hablar con el vicepresidente de la República, ahora embajador en los Estados Unidos, y plantearle estos temas, ¿sí? Eso fue importante, aunque ese señor a mí me pareció, no sé, no hablo de eso. Bueno, pero quiero decir es que unido a la lucha siempre está el lobby, o sea, están las dos cosas, ¿sí? Siempre hay que conversar. Por eso hoy en día en el tema del paro, pues el paro nacional es la misma política, pues está en paro, pero se está buscando conversar, se está buscando resolver, se está buscando. Lo que sucede es que ya hoy hay una situación muy delicada, porque a muchos sectores no le han cumplido, incluso a nosotros, el 50% del pliego nacional no lo han cumplido, ¿sí? Entonces ahí la situación es más difícil, porque, pues bueno, primero que le firmen y después que le cumplan. Entonces normalmente los sectores sociales tienen que hacer un paro para que firme y otro paro para que cumplan, ¿sí? Y en el caso nuestro, pues yo creo que hemos perdido fuerza. Yo creo que hoy no tenemos la fuerza que teníamos antes de la movilización, y creo que hay que recuperarla de alguna manera, porque al perder fuerza, pues sí, tenemos derecho a sentarnos a la mesa, tenemos derecho a plantear nuestros puntos, y esta vez tenemos los puntos en dos partes, que es el pliego nacional, que ya lo presentamos a través de la CGT y la UTRADEC, y el pliego de la DIAN, y el pliego de la DIAN está enredado, ¿sí? Y el otro pues no sabemos, porque no abrieron la mesa de Hacienda. Entonces, y también tenemos la posibilidad de ir a llevar el caso a la OIT. Ya lo presentamos en el SECOID, pero no ha habido nada. El SECOID es un comité especial de OIT que hay para Colombia, pues por la cantidad de violaciones a los derechos de los trabajadores que hay en este país, pero en la medida en que no vemos que nos respondan ahí, nos va a tocar irnos ahorita para la próxima conferencia de la OIT, y ahí estamos preparando el caso, ¿sí? Entonces, eso se hace a través de la Confederación. Igualmente, a través de la Confederación, pues nosotros hay congresos que son los congresos de la UTRADEC, ahí hemos participado, y pues han ido varios compañeros de la Junta Directiva. Nosotros incluso allá no solo estamos esto, sino que además por ejemplo, la programación del Cineclub se la estamos enviando allá si les interesa, pues, y hay gente que les gusta. También hemos participado en los congresos de la CGT, que pues son importantes también,
Y también de la CGT, pues con la CGT pues estuvimos en Ginebra, hemos estado en 2 reuniones de la OIT, que también ha sido importante y que incluso ahí nos generó una discusión porque hubo gente que se fue a pasear, ¿sí? Y realmente pues esto hay que asumirlo con compromiso, porque si uno va por allá, pues en esos términos de la OIT, pues hay que ir a la OIT, no de paseo, ¿sí? Y si uno tiene ganas de conocer Ginebra, pues váyase de paseo. De hecho, por ejemplo, ahí hubo un grupo que fue de paseo y estuvieron allá 3 días, incluso estuvieron los mismos días que los que iban por cuenta del sindicato, ¿sí? En los permisos sindicales, ¿sí? Y el grupo otro iba de paseo, ¿sí? Entonces, pues uno puede ir de paseo y pasar 3 días por la OIT y en esa medida, pues con las centrales nosotros podemos tener la credencial. Pero no solo participamos de eso, también participamos de la CLATE, que es la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, y la CLATE ha sido la que en este momento está protegiendo en Argentina a un compañero nuestro de la CGT, el secretario de Derechos Humanos, quien le tocó irse asilado porque lo iban a matar aquí en Colombia. Eso es, creo que el resumen. Le doy la palabra a Antonio para que le dé la palabra pues, a Jorge Mario, creo que es el próximo que le toca hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por la intervención. Creo que ha sido muy clara y en suma, digamos, nos ayuda a entender una cosa y es esta vinculación del sindicato a la central y demás nos permite materializar la unidad, que es justamente sumar esfuerzos, sumar voluntades para ser más efectivos en la consecución de los objetivos, ¿no? Es muy importante. Sí. Y como usted señalaba, en última, nosotros ¿con quién buscamos la unidad? Pues, digamos, con los demás trabajadores, ¿sí? Con las demás organizaciones de trabajadores. Por eso la política nuestra de interlocutar con la directiva, pero siempre manteniendo ese horizonte de, a pesar de las diferencias que puedan existir, tenemos una unidad de acción, siempre pensando en los intereses de los trabajadores con las demás organizaciones sindicales. Bueno. Y el otro tema que se me olvidó nombrar fue la capacitación, ¿no? Se me olvidó, es que es harto. La capacitación, ¿no? Que venimos trabajando en eso realmente sin parar hace unos 8 años, ¿sí? 8, pero siempre desde la fundación hemos tenido una política de capacitación, que eso también es importante, que lo sepan los compañeros y las compañeras, porque esa ha sido también la otra, que es la formación permanente, no solo en lo sindical, sino en los temas cubriendo las falencias de la DIAN, ¿sí? Y también hemos tenido una política de bienestar, pues que se expresa con los bonos y con esas cosas que hacemos y con las actividades culturales que hacemos, pues está muy ligada a lo cultural, pero tiene su especificidad en los bonos, ¿sí? Que buscamos también y en la fiesta de fin de año y ciertas conmemoraciones como esta, que también nos parece que son importantes. Era eso. Así es, muchas gracias, presidente. Compañero Jorge Mario, ¿está conectado? Para todos, sí, por fin me pude conectar. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, Bueno. le escuchamos, compañero, bienvenido. Gracias, Cuéntenos. pido disculpas, la verdad tuve un poquito de dificultad aquí con el computador, entonces hasta ahora conseguí otro para poderme conectar. No se preocupe que no ha sido el único. Entonces, compañero Jorge Mario, quería justamente que nos contara un poco su experiencia de cómo ha sido, digamos, levantar trabajo sindical y desarrollar su trabajo en la subdirectiva de Occidente. Entonces, compañero, el micrófono es suyo. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañero Ever. Muchas gracias, Tulio, y a todos por la invitación y por la presencia. Bueno, pues la historia en la subdirección de Occidente arranca en el año 2018. Cuando llegó a Medellín, básicamente éramos 2 personas.
Casi 3. Lo que pasa es que la tercera persona tenía un problema de vinculación, entonces eso fue un problema que tocó resolverlo con el tiempo, pero digamos, realmente éramos 2, virtualmente éramos 3. Y nosotros ahí, digamos, ese grupo fue el que comenzamos el trabajo en la Subdirección de Occidente aquí en Medellín, básicamente. Logramos unir esfuerzos con una compañera que ya no nos acompaña porque pues ella ganó concurso de carrera para el ICBF, entonces nos acompañó ya hasta el final, pero ella era de la regional de Armenia y allí unimos el grupo de la gente de Armenia, los compañeros de Pereira, nos juntamos los de Medellín y empezamos en el año 2018 pues este trabajo que fue comenzar a levantar esta subdirectiva en esta zona del país. Digamos que pese a las dificultades de la distancia, pues siempre se procuró tener constante comunicación con los compañeros de Armenia, de Pereira, de estar alentando a las personas para seguir adelante con el trabajo sindical, de estar informando sobre lo que venía sucediendo y que se sabía desde Bogotá, pues porque pues no es una mentira que muchas cosas que se concentran más en Bogotá que en las regionales, pero también de estar informando. Digamos así comenzamos. Siempre comenzar algo va a ser difícil, el principio no fue fácil, pues porque hubo algunas bajas, retiros de personas, bueno, pero aún así nunca desfallecimos en el proceso de darle como vida a la subdirectiva. En Medellín, digamos, básicamente otro trabajo que se hizo y que, pues digamos, por el tema de la pandemia se perdió un poco, fue el tema del Cineclub. Nosotros trajimos el modelo del Cineclub de Bogotá, de Stanley Kubrick, lo trajimos a Medellín. Tuvimos la anuencia de parte de las directivas de la entidad, en su momento de Claudia Gaviria y la doctora Diana, la directora de impuestos, y nos permitieron comenzar el Cineclub y comenzamos a proyectar algunas películas. En principio no teníamos el mismo calendario que tiene el Cineclub en Bogotá, pues porque todos sabemos que el Cineclub de Bogotá tiene una historia larga y pues digamos tiene una mirada tal vez y un nivel diferente al que podemos tener acá. Entonces, para ganar adeptos, la idea era presentar películas un poco más comerciales, de más de interés, y eso fue lo que procuramos hacer y logramos tener varias audiencias. Presentamos varias películas y el año pasado tuvimos una asistencia fuerte porque, digamos, la directiva de la DIAN nos invitó para el Día del Servidor Público y presentamos Parásitos. Ahí tuvimos esa oportunidad. Con el trabajo, ya aquí en Medellín, después de que en Armenia, se me olvidó decir, llevamos a un compañero nuevo, que se vinculó con nosotros, y Ramiro Orozco, y él fue una persona que también nos ayudó bastante. Sandra, bueno, finalmente los 4 que arrancamos ahí fue Osman, Sandra y Ramiro, fuimos las personas que básicamente arrancamos. Y poco a poco fuimos mostrando pues el trabajo que se venía haciendo. Poco a poco fuimos trabajando en eso que mencionaba Tulio hace un momento, que era nuestro principal objetivo, que siempre ha sido la capacitación. Nosotros comenzamos a trabajar el tema de la capacitación aquí también en Medellín, entonces nos reuníamos 1 o 2 veces al mes y trabajábamos con el aplicativo Gerard, y ahí estudiábamos en grupo, nos reuníamos, ya fuera un día en la mañana o en la tarde, un viernes, 1 o 2 veces al mes, y trabajábamos con las personas que teníamos. Y afortunadamente, pues el grupo fue creciendo, recibimos nuevas personas, eso se volvió como una pirámide, como se fue transmitiendo el mensaje y la gente comenzó a ver el trabajo que se venía desarrollando en Ultradian. Con el tema de las capacitaciones, comenzamos a mostrar las bondades a las personas de lo que era, y seguíamos siempre alentando, siempre ha sido, creo que de mi parte siempre ha sido eso, alentar a los compañeros a que siempre mostremos las bondades y las cosas buenas que tiene nuestro sindicato.
a las personas que se han vinculado, siempre les hemos dado las gracias por la confianza, pero aparte de todo creo que la gente se ha sentido bien, siempre hemos recibido comentarios positivos, la gente se siente, no sé, identificada, siente un sentido de pertenencia con ese sindicato porque pues es un sindicato, yo diría que muy dado a la gente, ¿no? Y que se preocupa mucho por cosas que son bien importantes en el momento para las personas, digamos, para muchos, que digamos, hay que desconocer una realidad en la DIAN, digamos, ya somos mayoría, los provisionales, digamos, nos preocupan temas como, de cara como el tema del concurso, entonces Ultradian siempre está ahí ayudándonos, defendiéndonos, apoyándonos con el tema de las capacitaciones, y pues eso creo que ha sido fundamental porque yo creo que el objetivo de todas las personas que son provisionales es lograr pues estar ya en carrera. Nosotros, el trabajo que hemos hecho pues nos ha permitido crecer. Ya somos más de 30 personas en la subdirectiva y pues eso ya habla de un trabajo que no ha sido fácil y más porque digamos el año pasado con lo de la pandemia eso se redujo un poco porque no es lo mismo a distancia y aún así en pandemia hemos vinculado a otras personas y hemos procurado estar ahí acompañando a la gente, yendo a visitarla, hablando con las personas, haciendo el recorrido, estar siempre ahí atentos. Y también no se debe olvidar que también hemos contado con el apoyo del nivel central. Me acuerdo que en el 2019 tuvimos fuimos a la cumbre de la CGT y nos vimos con Tulio, estuvimos con otros compañeros de la Junta Nacional y estuvimos visitando a algunos compañeros en Armenia, en Pereira, y pues yo creo que eso habla de que siempre somos como una unidad y que nunca debemos sentirnos solos y creo que tampoco nos hemos sentido solos, sino siempre, por el contrario, muy respaldados. Entonces aquí en Medellín seguimos con la tarea, siempre hablándole a la gente, informándola sobre lo que está pasando, exponiendo nuestros puntos de vista, pero diciéndole siempre a la gente que aquí se respetan las diferentes posiciones y que y que aquí siempre las cosas se construyen conjuntamente. Esto no es un sindicato de una persona o a título de alguien, no, sino esto aquí es un trabajo mancomunado y pues yo he vendido siempre esa bandera acá porque esto no es un sindicato de unos pocos, sino es un sindicato, entonces siempre digo, aquí todos tenemos la oportunidad de aportar, de ayudar a construir, de ayudar a mejorar, porque siempre no todos nos tenemos esas buenas ideas o no todos nos sabemos todo. Entonces yo creo que aquí siempre es importante aportar y eso siempre ha sido la bandera, tener a la gente ahí participando, dándole la oportunidad de construir, eh, transmitiendo las cosas buenas, las noticias, las malas, todo, informando mucho y pues nada, yo personalmente me siento muy contento en mi sindicato y le agradezco a los compañeros que han tenido confianza en nosotros, en este sindicato y a Tulio y a las directivas también por estar siempre ahí con nosotros y pues nada, muchas gracias por esta celebración de estos 20 años. Antonio, pasamos el video para terminar. Muchas gracias, compañero Jorge Mario. Yo creo que él nos ha hecho pues una reflexión muy importante, ¿no? Que siempre la tenemos presente, pero la debemos como pues tener aún más presente y es la tarea de no dejarnos individualizar, ¿cierto? Que es complicado en estos tiempos de pandemia, porque digamos muchas veces sí, digamos, eso lo que ayuda es para que usted se la monte más el jefe y demás, pero también la tarea de crecer, ¿cierto? Cómo somos más, cómo convencemos más compañeros para que se unan a la organización sindical, porque en últimas, ahorita nosotros todos hemos como destacado los aspectos positivos, pero pues también indudablemente siempre hay retos, ¿no? A pesar de que en la entidad hay una pues una importante adherencia a los sindicatos, casi el 43% de las personas hacen parte de algún sindicato, también es cierto que hay una lógica antisindical pues
muy arraigada, ¿no? En jefes e incluso también en nuestros mismos compañeros que no ven como con buenos ojos organizarse, tienen mucho recelo al sindicato. Entonces justamente una de las tareas de nosotros como sindicalistas es pues hacerle frente, ¿no? a ese tema. Por último, y antes, digamos, de pasar el video, agradeciéndole a todos los compañeros fundadores, pero también a todos los compañeros que se han conectado, porque justamente en este momento todos hacemos parte de la historia de Utradian, que esperamos que siga creciendo, fortaleciéndose y siendo cada vez más contundente en su accionar. Pues acabo de enviar un video, la directiva, ¿no? Que pues lo invito a que lo vean, y a mis compañeros de la Junta, pues creo que es un video muy importante que lo podamos discutir, porque ahí se hace un señalamiento directo a nuestra organización sindical en el sentido de que no hemos querido negociar. Entonces creo que ese video pues habrá que analizarlo y mirar cómo lo respondemos. Entonces, pues para darle término pues a esta celebración, vamos a darle paso al video. Les agradecemos a todos, compañeros, compañeras, por haberse conectado y nada, como siempre hemos dicho, pues seguimos solidarios, creciendo, y que viva Utradian.